Vamos a leer el manifiesto. ¡Venga, Willy! En el año 2014 nos encontramos ante una situación extremadamente difícil. Una situación límite de emergencia social que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos. Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar, tener una cartera terminada, tener una carrera terminada, disponer de tu capacidad, tanto manual como intelectual, y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de la sociedad, hipotecando definitivamente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no se merecen este atropello a nuestra dignidad colectiva. No, mira, no, hay una... Mientras la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo. La grande. Trabajadores y trabajadoras que ante la difícil situación no pueden ni siquiera cuestionar su papel de meros explotados y explotadas por el capital. El sistema intenta obligarnos a mostrar agradecimiento a los empresarios convertidos por el sistema en benefactores de la sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza y que las personas trabajadoras puedan sentirse dueñas de su futuro. Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales políticas y se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado, quitándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, negándonos la capacidad para decidir sobre si queremos o no ser madres, provocando la vuelta de los hogares para dedicarnos a la crianza. Estamos sufriendo las políticas ejecutadas por el gobierno del PP al dictado de la Troika, consistentes en el robo de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Estas políticas, que se fundamentan en el pago de una deuda ilegítima que no han contraído los ciudadanos y ciudadanas, son producto de la especulación bancaria y de los excesos de los distintos gobiernos. Privatizan lo rentable mientras nos recortan el presupuesto en salud, el presupuesto en educación, dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios sociales, etc., lo que redunda negativamente en nuestros derechos ciudadanos. Se ríen de nuestros mayores, que sufren una enorme pérdida de su poder adquisitivo, mientras ven cómo sus ahorros de toda la vida están secuestrados por la estafa bancaria de las preferentes y otros productos financieros. El gobierno del Partido Socialista Obrero Español manda narices con el apoyo del Partido Popular. Modificó el artículo 135 de la Constitución para que se priorice el pago de la deuda frente a los derechos y las necesidades de las personas. Lo justificaron diciendo que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que había que ser austeros y por tanto era imperativo recortar el déficit. Sin embargo, no ha habido ningún recorte a la hora de inyectar decenas de miles de millones de euros para salvar a los bancos y a los especuladores. Están aprovechando esta crisis, esta estafa, están aprovechando el capitalismo para recortar nuestros derechos. Estas políticas de recortes están causando sufrimiento, pobreza, hambre e incluso muertes, y todo para que la banca y los poderes económicos
sigan teniendo grandes beneficios a costa de nuestras vidas. Porque nos han robado la libertad. Al capitalismo le sobran las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos y que nos lleva inexorablemente a una catástrofe medioambiental y social de alcance incalculable. Para la mayoría social, esta crisis estafa está significando un gigantesco drama humano. Sin embargo, para una insignificante minoría, supone un gran negocio. Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y criminalización del sindicalismo de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que necesita la represión para mantenerse y que debe ser superado con la lucha a la calle. La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente debido a los mismos elementos presentes en su nacimiento, el cual tuvo lugar en contra del pueblo, está corroído por la corrupción y no tiene legitimidad. Los derechos y libertades nos han sido robados para favorecer los intereses de una minoría y para asegurar los beneficios de esa minoría, los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social, a base de desmantelar la educación y la sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones de nuestros mayores, de apoderarse de nuestras viviendas y de cerrar empresas y despedir a miles de trabajadoras y de trabajadores. Los distintos gobiernos se sitúan fuera de la legalidad, convierten en negocio los derechos que tanto costaron conquistar y sustentan la corrupción, un hecho generalizado pero no independiente del sistema económico, que forma parte de la estructura misma de esta sociedad y es indispensable para su desarrollo. Tanto los corruptores como los que se dejan corromper forman parte de este sistema injusto de producción y distribución de la riqueza. Desde la Marcha de la Dignidad, 22 de marzo, consideramos que es importante articular una movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia social. Contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema y unos gobiernos que agreden y no la representan. Exigimos, por tanto, y no pedimos porque ya está bien de pedir, hay que exigir. Exigimos, por tanto, que se vaya el gobierno del Partido Popular. Y también sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas de la Troika. Por eso estamos aquí, para llenar de dignidad y de rebeldía la capital del Estado español en este 22 de marzo. Hoy hemos llegado columnas de todas las latitudes de la península ibérica. ¿Dónde estamos? Y he perdido el trocito que me falta.